Ya. Esta semana entonces vamos a ver el aparato reproductor masculino. ¿Pasó algo? No, no. ¿Me dijeron algo? Parecía que se había activado un audio. Bueno, vamos a comenzar. Cuando hablamos del aparato reproductor masculino, vamos a ver que está formado por 4 partes funcionales, ¿sí? Los testículos, que van a ser los órganos encargados de formar los espermatozoides y también de sintetizar los andrógenos. Los conductos de transporte, que van a ser también para la maduración de espermatozoides. Aquí vamos a tener al epidídimo, al conducto deferente, al conducto eyaculador y a la uretra. Las glándulas sexuales, que van a ser las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales o de Cooper, que van a ser las encargadas de sintetizar los nutrientes de los espermatozoides y también el resto de sustancias para formar el semen. Y por último, el pene, que es el aparato copulador, que va a ser el encargado de depositar justamente estos espermatozoides en el aparato reproductor femenino. Estos son los objetivos generales de la clase: conocer los diferentes órganos que van a conformar a este sistema reproductor masculino, analizar un poco también de la histofisiología. Vamos a comenzar. Perdón, creo que se están conectando todavía. ¿Dónde está? Los genitales externos van a corresponder al pene y al escroto, los genitales internos al testículo y las vías espermáticas, y las glándulas sexuales accesorias van a ser 5. 2 vesículas seminales, una próstata y 2 glándulas bulbouretrales o de Cooper, ¿sí? Vamos a comenzar hablando un poco del testículo y las vías espermáticas, tanto intratesticulares como extratesticulares. Esa es la parte más externa, que es el escroto, la parte que va a estar recubriendo prácticamente estos testículos. El escroto está conformado por piel, que ya sabemos es un epitelio plano, estratificado, queratinizado, y fase superficial, que va a contener el dartos, que son fibras musculares lisas, ¿no? Esta es la piel y estos son fibras musculares lisas que componen al dartos. El cremaster va a ser el que sube y baja al escroto. Cuando hablamos de testículo, hablamos que son un órgano sexual masculino que viene en par, ¿no? Situados en el escroto. Van a medir aproximadamente 4 por 2 por 3 centímetros y son los encargados de producir los espermatozoides. En la vida fetal van a tener una ubicación intraabdominal y luego se van a disponer también incluso hacia el retroperitoneo, y en el nacimiento van a descender hacia el escroto, ubicándose en el lado derecho y el izquierdo. El testículo va a estar, cada uno de los testículos va a estar recubierto por esta primera capa rosa que ven, que es la túnica albuginea. La túnica albuginea es un tejido conectivo denso, ¿sí? Irregular, que es a partir de la cual se van a proyectar estos tabiques o septos que van a estar dividiendo o delimitando al testículo en compartimentos. Dentro de estos compartimentos vamos a encontrar a los túbulos seminíferos, ¿sí? Esta túnica albuginea en su parte posterior va a tener este engrosamiento a partir del cual salen estos septos o tabiques, y este se llama mediastino testicular. Aproximadamente, ¿en cuánto lo va a dividir este parénquima? Lo va a dividir en 250 lóbulos testiculares o 250 lobulillos testiculares o compartimentos, cada uno de los cuales va a tener 4 túbulos seminíferos. Aquí estamos viendo debajo de la túnica albuginea se va a encontrar una capa una túnica, que es túnica laxa muy vascularizada, que va a llevar el nombre de túnica vascular. Aquí tenemos, por ejemplo, en el parénquima, ¿sí?
los diferentes lóbulos que se van a estar conformando y cada uno de ellos va a contener túbulos seminíferos. El túbulo seminífero tiene una terminación ciega y va a tener prácticamente dos componentes. Uno que corresponde a esto de acá que estoy marcando, que es su lámina propia, que va a tener células mioides contráctiles, núcleos aplanados, y el otro componente viene a ser todo este grosor que es el epitelio seminífero o epitelio germinativo. Entonces los túbulos seminíferos son túbulos huecos y muy contorneados de 30 a 70 centímetros de largo por 150 o 250 picómetros de diámetro, rodeado por lechos capilares. Cada lóbulo va a contener 4 de estos túbulos seminíferos, sino que están muy enrollados. Tienen una terminación ciega, rodeado por tejido conectivo laxo, rico en vasos y nervios, que va a ser derivado de la túnica vascular. Dentro de las células que vamos a contener en los túbulos seminíferos, ¿sí? Hemos dicho, tiene una lámina propia. Esta lámina propia, que es la capa más interna, es la que se está adhiriendo a la lámina basal y está formada por estas células. Esos núcleos alargados, aplanados que están viendo y oscuros son células mioides contráctiles que forman la lámina propia. Y el otro componente era este epitelio, ¿no? El epitelio seminífero o epitelio germinativo. Este epitelio seminífero va a estar compuesto prácticamente por dos tipos de células. Una que son las células de Sertoli y dos que son todas las células de la espermatogénesis. Entonces, los túbulos seminíferos tienen un epitelio germinativo con células de la espermatogénesis y células de Sertoli. La espermatogénesis es el mecanismo por el cual se van a generar espermatozoides dentro de estos túbulos seminíferos. No está acá Va a ser así, miren. El epitelio seminífero tiene células de Sertoli, que son estas, son las menos numerosas, son células de sostén, son células que le van a dar un apoyo nutricional al resto de células del epitelio. Van a ser células, como ven, cúbicas, más o menos bajas, van a tener un núcleo redondo con un nucleolo de posición central y su núcleo también tiene una cromatina clara. Las células de Sertoli van a ser a las que dividan el epitelio en una parte, en un compartimento basal y en un compartimento adluminal. Ahora, con respecto al resto de células, que son las células de la espermatogénesis, vamos a tener desde espermatogonias, ¿sí? Espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides, que son estas, espermátides y espermatozoides. ¿Ya? Espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y espermatozoides. Ahora, de todas estas, los espermatocitos secundarios tienen una vida media muy corta, por lo cual no lo van a poder reconocer en los cortes histológicos. Van a estar viendo a las espermatogonias, espermatocitos primarios, espermátides y espermatozoides. Les había dicho que las células de Sertoli dividen el epitelio en un compartimento basal y en un compartimento abdominal. En el compartimento basal vamos a encontrar a estas células, las espermatogonias, las células que dan origen al resto de las células de espermatogénesis. Como ven, son células más o menos redondas, núcleos bien circunscritos, núcleos un poco densos y se ubican siempre en la base del epitelio. Luego van a tener a los espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios van a ser las células más grandes que encuentren en este epitelio. Como ven, lo encuentran en la capa más o menos media del epitelio y no solamente van a ser las más grandes, sino que sus núcleos se van haciendo un poco más oscuros y son núcleos vesiculares, o sea, núcleos que tienen este aspecto de bolitas claras, ¿sí? Luego tenemos las espermátides. Se ubican, como ven, en la parte más superficial, más arriba, hacia la luz. Son células pequeñas, son células con núcleos oscuros pequeños
con citoplasma pequeño, más denso, más eosinofílico, ¿sí? Esas son las 3 células que van a poder reconocer en estos cortes histológicos. Entonces, para recordar, túbulo seminífero, lámina propia, que tiene células mioides contráctiles, epitelio seminífero o germinativo, que tiene 2 tipos de células, de Sertoli, y el resto, que son la mayoría, las células de la espermatogénesis. En la base, espermatogonias, al medio, espermatocitos primarios, que son los más grandes y vesiculares, y arriba, espermátides, que son las más pequeñas y densas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, células de Sertoli. Las células de Sertoli también se dice que tienen este aspecto de muesca alrededor de su núcleo, porque son células que van a tener más o menos esta forma, ¿sí? Son células de apoyo, células que, como les dije, van a dividir al epitelio en un compartimento basal, donde están las espermatogonias, y en un compartimento adluminal, donde está el resto de las células de la espermatogénesis. Ojo, esta espermatogénesis, ¿sí? Para que pase de aquí a acá, cada ciclo va a demorar aproximadamente 16 días y necesita 4 ciclos en total para completar una espermatogénesis, es decir, más o menos un poco más de 2 meses, ¿no? Las células de Sertoli, que son las moradas que están viendo, son células cilíndricas altas, núcleos ovales, claros, basales, núcleo prominente central, citoplasma con inclusiones y también que tiene unos cristales que se conocen con el nombre Charcot-Böttcher, no se suelen ver en los cortes histológicos estos, brindan sostén mecánico, protección y nutrición a las células espermatógenas, son células de sostén. Tienen también actividad fagocítica, diluyen residuos celulares y liberan a los espermatozoides ya maduros, ¿sí? Noten, por si acaso, esto va a estar dentro de un túbulo seminífero, por acá va a haber otro túbulo seminífero, y ese espacio entre los túbulos se conoce como el espacio intertubular, o también llamado intersticio. ¿Por qué es importante? Porque en ese espacio intersticial van a encontrar justamente a las células intersticiales, que son las células de Leydig. Células de Leydig, entonces, son células más llamativas porque van a ser más grandes, poliédricas, eosinofílicas o citoplasma. Contienen inclusiones lipídicas y también van a contener en su citoplasma unos cristales que son los cristales de Reinke. Retículo endoplasmático liso complejo, mitocondrias con crestas, secretan esteroides y lo importante es que estas células se inactivan a los 5 meses de vida fetal para recién reactivarse a partir de la adolescencia. Aquí tenemos los cristales que son glucoproteínas cristalizadas en realidad que acompañan a estas células de Leydig, son los cristales de Reinke. Estos cristales, como ven, van a acompañar incluso a algunas células que son binucleadas. Esas son las etapas por las cuales se va a dar la espermatogénesis y van a atravesar las células. Las espermatogonias pueden ser 3 tipos de células, tipo A claras, tipo B oscuras, perdón, tipo A claras, tipo A oscuras, o también del tipo B. Las células del tipo A, de las espermatogonias oscuras, suelen ser pequeñas, suelen tener una forma, como ven, de cúpula. Sus núcleos son ovales, también un poco aplanados y tienen un poco más densa la heterocromatina. El audio, por favor. Un detalle del plan, tú mismo guardabas todo cada noche en la caja fuerte. Sergio, tu hermano estaba enamorado. ¿De verdad pensás que para él la estrategia de un plan escrita en un papel es más importante que el amor y eso crees? Pues sí. Atenta a la clase, por favor, Sheila. Entonces, estas tipo A oscuras van a ser células de reserva y células que también pueden sufrir mitosis. Las células tipo A suelen ser claras, suelen ser idénticas a las tipo A oscuras, pero tienen la eucromatina un poco más clara.
Y las tipo B tienen un núcleo un poco más redondo y por mitosis van a dar a los espermatocitos primarios, ¿sí? Los espermatocitos primarios, como les dije y como ven en esta imagen, van a ser las células más grandes del epitelio seminífero y van a tener grandes núcleos con un aspecto vesicular. Los espermatocitos secundarios no los vamos a poder ver en los cortes porque, como ven, tienen un periodo de vida bastante corto. Y bueno, luego se van a dar paso a las espermátides, ¿no? Que ya son unas células más pequeñas, núcleos más densos, citoplasma más eosinofílico también. Y todo este ciclo es el que les había mencionado que va a durar, que va a durar 4 ciclos. Y cada ciclo es de 16 días para completar toda la espermatogénesis. Aquí están viendo, por ejemplo, ya un espermatozoide en sus etapas más maduras, ¿sí? Que están compuestos por la cabeza, cuello, una pieza intermedia, una pieza principal y por último la cola. Aquí está viendo, señalando la flecha, las células intersticiales de Leydig. Y acá, por ejemplo, tenemos túbulos seminíferos, ¿no? Estos, por ejemplo, corresponderían a espermatocitos primarios. Estos a las espermatogonias. Estas parecen más células de Sertoli. Aquí están viendo también, bueno, en cuanto a las imágenes las vamos a observar más en la parte práctica, ¿no? Pero para que recuerden, las células intersticiales de Leydig se encuentran en el espacio intertubular. En cuanto a los sistemas de túbulos que vamos a tener presentes, hay que tener en cuenta que existen túbulos o canalículos o conductos que van a ser intratesticulares y otros que van a ser extratesticulares. En cuanto a los intratesticulares, tenemos a los túbulos rectos, la red testicular o red de Haller y los conductillos o conductos eferentes. Y en cuanto a los extratesticulares, tenemos los conductos epididimarios, al conducto deferente y al conducto eyaculador. ¿Cómo es esto? Más o menos así. Tenemos aquí el testículo, ¿no? Que está recubierto por la túnica albuginea y habíamos dicho que emite tabiques para dividir en 250 compartimentos o lobulillos, cada uno de los cuales contiene al túbulo seminífero. Este túbulo seminífero va a depositar los espermatozoides aquí, en la red de testis. Pero para llegar, el túbulo seminífero tiene unos túbulos cortos. Entonces, túbulo seminífero, túbulo corto, red de testis. Luego de la red de testis va a salir por unos conductos eferentes hacia la cabeza del epidídimo. La cabeza del epidídimo es un conducto muy largo que va a dar enrollamiento sobre sí mismo para finalmente salir como un conducto deferente y llegar hasta la uretra prostática. Entonces, comenzamos por los túbulos rectos. Al final de cada túbulo seminífero hay una transición brusca hacia los túbulos rectos. El segmento terminal está pisado solo por células de Sertoli y luego cerca a su terminación cambia a epitelio cúbico. ¿Cómo es esto? Bueno, acá se ve un poco, pero quería otra imagen. A ver. Acá. Ya. Miren, aquí tienen túbulo seminífero, ¿sí? Túbulo recto, red de testis. Entonces, el túbulo seminífero les había dicho que estaba tapizado por un epitelio seminífero, donde habían algunas células de Sertoli y la mayoría eran
células de la espermatogénesis, ¿no es cierto? Conforme va a darse paso a esto, que es el túbulo recto, la primera porción o la primera mitad del túbulo recto va a contener principalmente células de Sertoli y la segunda mitad tiene un epitelio cúbico simple. Y hacia la red de testis todo es epitelio cúbico simple, ¿sí? Esa es la transición brusca por la que pasa el epitelio en esta parte, de un epitelio seminífero con pocas células de Sertoli y abundantes células de espermatogénesis, luego en el túbulo corto, túbulo recto, perdón, en la primera mitad células de Sertoli predominantemente y en la segunda mitad epitelio cúbico simple, y luego la red de testis solamente epitelio cúbico simple. ¿Cuál es su función? Llevar a los espermatozoides desde los túbulos seminíferos hacia la red de testis o red testicular. En esta imagen, por ejemplo, están viendo el epitelio de un túbulo recto, ¿sí? Que predominantemente es hacia esta zona un epitelio cúbico simple y hacia esta zona es un poco más alto porque todavía hay células de Sertoli. Van a tener esas células en la parte apical, estas microvellosidades un poco regordetas. La red testicular o red de testis o red de Haller. Se considera esta red como espacios laberínticos. Es bastante llamativo. Espacios laberínticos que van a estar revestidos, pues hemos dicho, por un epitelio cúbico simple. ¿Y dónde se va a encontrar esto? Dentro del mediastino testicular, ¿sí? De ese engrosamiento en la parte posterior de la túnica albuginea, que es tejido conectivo denso. Ahí se va a encontrar la red de testis. Aquí las microvellosidades de la superficie apical de las células tienden a ser un poco más cortas. Luego de la red de testis vamos a tener a los conductos o conductillos eferentes, que son los que ya están abandonando el testículo. Y al abandonarlo, estos 10 a 20 conductillos eferentes van a sufrir un enrollamiento pronunciado. Y este enrollamiento pronunciado es el que va a dar lugar a estas 6 a 10 masas cónicas que se conocen con el nombre de conos eferentes, ¿sí? Los conos eferentes forman la base de esta porción, de la cabeza del epidídimo. Porque el epidídimo tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Entonces los conos eferentes están en la cabeza del epidídimo. ¿Por qué es importante esta porción? Porque es el primer sitio de la vía espermática en la cual va a aparecer recién una capa de músculo liso. Ese es el inicio de los conductillos eferentes. Estos conductillos eferentes, que hemos dicho que van a ser de 10 a 20, ¿sí? Van a estar tapizados por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. La característica de este epitelio, y ya lo vamos a ver en la parte práctica, es que tiende a tener esta forma. Esa es una forma festoneada. ¿Por qué tiene esta forma? Porque dentro de él vamos a encontrar células altas y células bajas, es decir, células cúbicas no ciliadas y células cilíndricas ciliadas, ¿sí? Ese aspecto le va a dar un aspecto bajo por partes, alto por partes y le va a dar en general la apariencia festoneada a todo el epitelio. Y alrededor de estos se van a ubicar fibras musculares lisas de manera circunferencial. Luego vamos a tener este cambio también abrupto de epitelio, de los conductos eferentes, y miren el epitelio que es un poco festoneado, hacia la otra porción del cuerpo y cola del epidídimo que va a tener este tipo de epitelio. Un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios, ¿sí? Donde vamos a encontrar células basales y células cilíndricas que son las que contienen justamente a los estereocilios. Entonces, el epidídimo es un órgano en forma de semiluna, ¿sí? Que está en la zona superior y posterior del testículo, mide aproximadamente 7.5 centímetros de longitud y va a estar compuesto por conductillos eferentes, sobre todo en la parte de la cabeza,
y conductos del epidídimo en el cuerpo y cola. El epitelio es pseudoestratificado, cilíndrico, con estereocilios en su mayoría, ¿no? En la parte de la cabeza del epidídimo va a tener un aspecto festoneado porque son células altas y bajas, cúbicas y cilíndricas. Y en el resto va a ser netamente cilíndrico con estereocilios. Aquí estamos viendo entonces algunas de las porciones. Noten, por ejemplo, acá, donde es un poco más festoneado, y esto que ya es epitelio cilíndrico pseudoestratificado. La primera cabeza y luego la cuerpo y cola. Entonces, este epitelio va a tener dos tipos de células, hemos dicho. Unas células que son basales y otras que son principales. Las células basales, ¿sí? Las células basales son células cortas, son células piramidales, poliédricas. Como ven, tienen un núcleo redondo, van a estar hacia la base, por eso su nombre. Este núcleo redondo tiene acúmulo de heterocromatina, por lo cual se ve más oscura, más densa. El citoplasma es corto, es pequeño, no es mucho. Se piensa que estas células actúan como células madre y que se van a regenerar a sí mismas y también a las células principales. Las células principales, por otro lado, van a ser células altas, son netamente las células cilíndricas. Por tanto, tienen un núcleo oval que es un poco más oscuro y pueden tener, como ven en la imagen, 1 o 2 nucleolos, ¿sí? Y son las células que van a tener los estereocilios proyectados hacia la luz del conducto. Debajo de este conducto va a estar descansando en una lámina basal y alrededor el tejido conectivo que tiene capa de células musculares lisas. Pasamos entonces al conducto deferente, que es en realidad, bueno, el cordón espermático, ¿no? El cordón espermático va a ser el encargado de contener a las estructuras de entrada y salida de los testículos. Entre ellos vamos a tener arteria, vena y al conducto deferente. Entonces, este conducto deferente va a ser el encargado de transportar los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra prostática. La luz de este conducto, ¿sí? La luz del conducto va a estar tapizada por un epitelio, que es el que se ve un poco, este de acá, este epitelio. Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios y va a tener alrededor una capa concéntrica de fibras musculares. El conducto deferente se dice que es un tubo muscular, porque como ven, la capa muscular alrededor es bastante gruesa y está conformada por 3 zonas. Una longitudinal externa, circular media y longitudinal interna. 2 longitudinales, externa e interna, y una que es circular media. Es por la disposición de las fibras en cada una de estas zonas. Aquí tenemos una imagen, entonces, más o menos noten el detalle en donde comienza y termina una y otra capa muscular, ¿sí? La disposición longitudinal y circular en una y en otra. Por dentro va a tener ese epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios, como ven en la imagen de la derecha, ¿no? Vamos a pasar a las glándulas genitales accesorias, que habíamos dicho son 5. 2 vesículas seminales, una próstata y 2 glándulas bulbouretrales. Vamos a empezar por las vesículas seminales. Las vesículas seminales, como notan, tienen una, digamos, un cuerpo o cabeza y una cola, ¿sí? Van a estar en la parte posterior de la glándula prostática y van a tener 3 capas. 3 capas o 3 zonas, digamos. Son consideradas evagenaciones de los conductos deferentes y sus mucosas
van a formar pliegues finos, primarios, secundarios y terciarios. Esta primera parte corresponde a la capa interna, que es la mucosa. La mucosa entonces tiene epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que va a tener células basales y células cilíndricas bajas, y la lámina propia, que es el tejido conectivo que se encuentra debajo del epitelio, ¿no? Luego de esa capa interna tiene esta capa, que es la capa media, que en este caso también es músculo liso, pero es una sola circular interna y una sola longitudinal externa. Y por último, la capa externa, que es tejido conectivo denso, con fibras elásticas. Las vesículas seminales van a ser las encargadas de secretar el líquido seminal, que es rico sobre todo en fructuosa en un 70%, ¿no? Aquí estamos viendo la imagen de su epitelio, epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que tiene esas proyecciones tipo pseudopapilares, ¿no? La glándula prostática. La próstata va a tener 4 zonas. Una zona que es periférica, ¿sí? La letra D. Otra zona que es la central, letra A. La transicional, la letra C. Y la periuretral, ¿no? Que en este caso vendría a ser la B. Perdón, la E, periuretral. 4 zonas. La periférica, la central, la transicional y la periuretral. La periférica es la que va a representar el mayor porcentaje, el 70% del tejido prostático. Esta zona es importante porque es la zona más susceptible al cáncer y a la inflamación. Y también es la zona que se inflama cuando se realiza el tacto, perdón, que se palpa cuando se realiza el tacto rectal. La zona central corresponde más o menos al 25% y suele ser resistente a la inflamación y carcinomas. La zona transicional es la zona que más se ve afectada cuando hablamos de una hiperplasia benigna de próstata y contiene glándulas principalmente mucosas. La parte periuretral contiene glándulas mucosas y submucosas, y cuando la hiperplasia benigna de próstata es muy avanzada, también va a sufrir una proliferación patológica, ¿sí? Entonces, la glándula prostática es una glándula localizada debajo de la vejiga, rodea a la uretra y va a estar compuesta por 30 a 50 glándulas túbulo-alveolares que van a estar dispuestas en 3 capas concéntricas: las mucosas, las submucosas y la periférica. Las glándulas mucosas se van a hallar más cerca a la uretra, ¿sí? Y van a ser las más cortas. Las submucosas son periféricas a las mucosas y también son un poco más grandes. Pero las principales son las más periféricas, las más grandes y las más numerosas. Entonces, aquí están viendo una imagen de la disposición más o menos que va a tener la vejiga, ¿sí? Noten el uréter, llega hacia la pared posterior, en la parte inferior, para formar el trígono vesical. Tienen también a las vesículas seminales, a la próstata, y cómo se van a disponer en relación anatómica, ¿no? La próstata, en cuanto a tamaño, es la mayor de las glándulas accesorias del aparato reproductor masculino y va a ser la encargada de secretar un líquido opalescente y fluido que va a contener ácido cítrico, fosfatasa ácida, diastasas, beta-glucuronidasa y fibrinolicina. Estas son las glándulas que componen, ¿sí?, a la próstata. Generalmente se considera que es un epitelio doble. Son 2 capas de células, una que van a ser basales, que van a ser más oscuras y núcleos redondos, y otras que van a ser las luminales o secretoras. Entonces es una glándula túbulo alveolar. Todo va a estar rodeado de tejido conectivo. Epitelio cilíndrico
o células basales y un epitelio secretor, ¿sí? Aquí están viendo en las flechas las cabezas de flechas, perdón, están señalando las células basales, mientras que las flechas largas están señalando las células secretoras, una doble capa de células. Dentro de las glándulas prostáticas es normal encontrar estos tipos de sustancias que son los cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas. Los cuerpos amiláceos vienen a ser glucoproteínas que se encuentran calcificadas y suelen aumentar conforme avanza la edad. Como ven, se ven eosinofílicos y suelen verse como capas concéntricas, como si fueran capas de cebolla. Aquí tenemos nuevamente el epitelio secretor de la glándula prostática, que ya lo vamos a ver en la parte práctica. El conducto eyaculador. El conducto eyaculador es un conducto bastante peculiar porque se considera que carece de músculo liso o que en todo caso solamente tiene algunas fibras musculares en su primera porción, ¿sí? Es un túbulo recto, corto, que perfora la superficie posterior de la uretra prostática. El epitelio que lo recubre va a ser un epitelio de tipo cilíndrico simple. Aquí, bueno, tienen la flecha roja que está señalando estroma, la flecha azul, algunas fibras musculares lisas, y la flecha negra, el epitelio cilíndrico simple del conducto eyaculador. Las otras glándulas son las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Son dos glándulas que las vamos a encontrar en la base del pene. Van a estar localizadas dentro del bulbo del cuerpo cavernoso, que ya vamos a ver que se encuentra en el pene, incluido el diafragma urogenital. Se encargan estas glándulas de secretar el líquido previo al semen, previo a la eyaculación, ¿sí? Es un líquido viscoso, resbaloso, que va a lubricar el revestimiento de la uretra. Es el primer líquido o la primera secreción después de una erección. Aquí están viendo las glándulas, son glándulas tuboacinosas, tienen un aspecto mucosecretor, es decir, sus células es como si tuvieran el núcleo, bueno, es como si tuvieran, no, tienen el núcleo pequeño denso basal y encima el citoplasma es como si fuera un sombrero largo, ¿no? Un sombrero largo de moco. Sus conductos excretores también van a estar revestidos, como generalmente todo conducto, por epitelio cúbico simple. El pene es el órgano de la copulación. Su función va a ser netamente, digamos, no solo mecánica, sino también de transporte, y no solo para el aparato reproductor, sino también para el aparato urinario, ¿no? Encargado del coito, transporte de esperma, salida de orina. Va a estar revestido por piel, es decir, un epitelio plano estratificado no queratinizado que va a descansar sobre la membrana basal y tiene una lámina propia que es netamente tejido conectivo. El pene va a estar compuesto por 3 columnas que son consideradas columnas de tejido eréctil, y todas esas columnas van a estar encerradas por un tejido conectivo denso, fibroso, que es la túnica albugínea. Aquí tenemos entonces las 3 columnas de tejido eréctil. Estas dos que están hacia la parte posterior o dorsal son los cuerpos cavernosos, que tienen como cavernas, como huecos en su estructura, que son sus trabéculas, ¿no? Que ya vamos a ver por qué. Y este tercero, que está hacia la parte ventral, es el cuerpo esponjoso, o también llamado cuerpo cavernoso uretral, porque justo dentro de este cuerpo esponjoso vamos a encontrar a la uretra prostática, ¿sí? Como está señalado en el dibujo. Y todo va a estar rodeado por túnica albugínea, ¿no? Los cuerpos van a estar rodeados por túnica albugínea. Alrededor de eso va a haber tejido fibroconectivo que corresponde a fascias. Aquí tenemos entonces la túnica albugínea, que es la vaina de tejido conectivo denso regular que rodea los cuerpos eréctiles, ¿sí? Esto rosa más intenso que están viendo que rodea los 3 cuerpos, eso es túnica albugínea. Los cuerpos cavernosos son canales vasculares situados dorsalmente dentro del pene. Y el esponjoso es este de aquí, el que contiene la uretra.
En cuanto a los cuerpos cavernosos, principalmente van a tener músculo liso, más músculo liso y menos tejido conectivo. El cuerpo esponjoso es al revés, tiene más tejido conectivo y menos músculo liso. Eso es lo que le va a dar la característica a cada uno de estos cuerpos. Aquí tienen en la imagen izquierda, cuerpo esponjoso, que tiene más tejido conectivo dentro de la uretra, y el cuerpo cavernoso que tiene más fibras elásticas, ¿sí? SM significa el músculo liso. Y esa disposición que va a tener las fibras elásticas le va a dar esos aspectos vacíos de trabéculas, que son las que le dan en general la apariencia cavernosa. Aquí tienen señalado en el recuadro más pequeño azul en qué zona estamos. Toda esta parte más eosinofílica corresponde a la túnica albuginea y esto es el cuerpo cavernoso, ¿no? En la parte del cuerpo esponjoso pueden ver aquí algunas glándulas mucosas como son las glándulas de Littré. Y este es un resumen, un cuadro resumen de todas las partes que hemos estado viendo, ¿no? Genitales externos, pene escroto, y genitales internos, todos los que hemos visto, desde los testículos hasta las glándulas anexas. Con esto hemos terminado, chicos, la parte teórica. Vamos a pasar con el primer grupo a la parte práctica, ¿sí? Los veo en el siguiente enlace con el primer grupo. Con el resto de grupos, no olviden colgar la tarea hasta el día que está, creo que es el día viernes, el Atlas. Y ya voy a estar colgando probablemente mañana o pasado el siguiente enlace para que suban el Atlas correspondiente a este tema, ¿sí? Hasta el siguiente viernes va a estar habilitado. Con respecto a la entrega de notas, estoy conversando con sus delegados por interno para poder decidir cuál va a ser el método de entrega. ¿Está bien? Paso entonces a la primera clase práctica, chicos, que tengan buenas noches todos. Hasta luego, Miss, feliz día. Gracias. Feliz día, Saludos. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Sí, doctora, hasta luego.